Bueno, dice el Organismo Mundial de Meteorología que van a venir como 12 tormentas este año. Ya el día 1 de junio empieza la temporada ciclónica hasta el 30 de noviembre. Los nombres de las tormentas que ellos han definido son Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernán, Gabriel, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Néstor, Olga, Pablo, Rebeca, Sebastián, Tania, Van y Wendy. Esos son los nombres que van a llevar las tormentas que se prevén que se van a formar en este año. Esos mismos nombres van a ser utilizados otra vez en el 2025, en el caso hipotético que alguno de esos no se convierta en un huracán potente, en un huracán de mucha potencia y haga daños. Esos mismos nombres se van a volver a utilizar en el 2025, de acuerdo al organismo de meteorología. Cuando los efectos, cuando esta zona, el Atlántico específicamente, está bajo la influencia de fenómeno El Niño, hay poca actividad para la formación de esas tormentas y vienen menos tormentas. Y todos sabemos que en este momento estamos bajo las influencias del fenómeno El Niño, que por eso donde llueve hay sequía y donde hay sequía está lloviendo mucho. Pero es en extremo que están pasando las cosas, porque la sequía es completamente seco, con nada de agua. Y donde antes había sequía, está cayendo agua e inundándolo todo. Incluso, como decíamos ayer, ya se contabilizan muchas personas que han perdido la vida por las inundaciones que se han provocado en las últimas semanas en muchas partes de la región. Nada, lo que hay que tener la esperanza de que no seamos afectados en el país, en los ciudadanos, en esta situación tan terrible que por su paso producen estos fenómenos atmosféricos en tiempo bastante difícil, en el sentido de los trastornos atmosféricos, de impacto invernadero que tiene el mundo. Fíjense cómo usted pensar que un huracán o una tormenta afecte a Estados Unidos, así en el caso de Nueva York, como en un momento le dio en el centro al propio Manhattan. Y la verdad es que somos recurrentes esta zona con estos fenómenos. Se señala que Estados Unidos, Japón, China, Filipinas, Cuba, México, están dentro de los 10 países que históricamente son los más afectados por este tipo de fenómenos. La verdad es que la República Dominicana tiene amargas experiencias con el ciclón San Zenón en el 30, el caso del ciclón David en el 79, y así el George, efectos que han sido dramáticos para la República Dominicana y de muy mal recordación. Y en estos tiempos en que la República Dominicana ha hecho en todas las áreas en los últimos 30 años inversiones importantes en la infraestructura, en el sector agropecuario, en las inversiones de obras
de infraestructura de todo tipo. Estos fenómenos lo que producen es pobreza, porque afectan ya estas inversiones costosas, ya hay que volverla a reparar o hacer, y eso entonces retrasa el desarrollo de cualquier país del mundo, más si partimos de la cantidad de personas que son anegadas, desplazadas, que pierden su vida, heridos, porque vivimos en zonas, muchas personas viven en zonas bastante vulnerables, que cualquier chubasco, cualquier lluvia prolongada tiene estos efectos en condiciones casi normales de daños al sector agropecuario, a viviendas, a personas que son ahogadas. Imagínense que uno de estos fenómenos que se han venido anunciando tengan un efecto demoledores, sería de mucha preocupación. Lo que hay que irse preparando en todo el sentido de la palabra, porque también hay un poco de accionar ya cuando estamos encima de los hechos, y que pudiéramos estar orientando a la población, la gente de manera particular, haciendo su conciencia, su nivel de conciencia frente al papel que debe jugar en esta coyuntura y en la situación, que pedir al Todopoderoso que la República Dominicana no sea afectada como ha ocurrido en las dos direcciones, que han habido una temporada ciclónica bastante activa y todo ha pasado tranquilo, y en otras que nos ha dado en la madre, nos ha dado en el centro, ¿verdad?, del país, y hemos sido bien jamaqueados, bien sacudidos, con daños de verdad, de consideración. de mucho dinero. Recuerda que hace 2 años el Caribe, porque aunque no penetró aquí a la República Dominicana, pero Puerto Rico y las Antillas Menores fueron duramente golpeadas por 2 huracanes de alta intensidad, incluso que rompieron los esquemas tradicionales que seguía la Dirección de Meteorología Mundial para calificar los ciclones, y se creó ahora la categoría 5, porque antes nada más se llegaba hasta la categoría 4. Y esos 2 ciclones afectaron los 2 a Puerto Rico, que fueron María y no recuerdo el otro, y los 2 le dieron bastante duro, porque lo que le sirve de caldo de cultivo a esas tormentas tropicales es el calor. Y esta zona, cuando no está bajo la influencia de uno de esos fenómenos, como es este caso, el del Niño, el calor es bastante fuerte, bastante potente, y le sirve de combustible a esas tormentas tropicales. Y por eso, cuando esas 2 tormentas entraron aquí al Caribe, en cuestión de horas aumentaron de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, y se convirtieron en una especie de monstruo que prácticamente desolaron a Puerto Rico y a las Antillas Menores. Ese Michelle le dio duro a Estados Unidos. Eso ha sido uno de los que fue más terrible con Estados Unidos en sus daños. Sí, mira, Brito, yo no sé si tú recordarás que yo te decía que yo me encontré con uno hace ya como un mes y pico, con uno de los principales cuadros de Temístocles Montalvo, interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y él me decía que los periodistas tratábamos el debate a lo interno del PLD de manera equivocada. Y él decía, el enfrentamiento que hay no es entre la gente de Leonel y el gobierno, es del PLD. Es del PLD contra el gobierno, porque es que a toda la militancia del PLD, y yo insisto, es una persona muy vinculada a Temístocles Montalvo que me decía eso, y me decía, toda la gente del PLD sin distinción fueron barridas, y me decía, el gobierno solo cuenta con el comité político y algunos de los miembros del comité central.
pero después todo el mundo fue barrido de la administración pública. Ahora, el gobierno logró que el comité político abriera de nuevo la inscripción de militantes. Y yo he dicho que eso tiene como objetivo toda esa gente que el gobierno montó en que el gobierno asimiló al gobierno y que son empleos para el gobierno, pero no son votos a lo interno del PLD. Convertir esos empleos en votos a lo interno del PLD. Porque ahora mismo la situación del presidente Medina a lo interno de su propio partido, dejando fuera el comité político, donde hay una cofradía de empleados públicos y algunos de los miembros del comité central, todos están fuera del gobierno y toda esa gente tiene una actitud crítica hacia el gobierno. Incluso en la calle, cuando uno se encuentra con mucha gente que son militantes del PLD, le hablan a uno de eso. El buen amigo y excelente periodista Felipe Ciprián hace un análisis de la situación de la situación política a lo interno del partido de gobierno. Y Felipe Ciprián, quien le da los datos, tiene una posición interesada, porque lo que Felipe Ciprián, que insisto, es un excelente periodista, un hombre muy honesto. Para mí, de los 5 periodistas honestos que hay en este país, Felipe Ciprián es uno. Pero las informaciones que le están dando, se las están dando tergiversadas, le están dando informaciones interesadas. Hasta hace poco él decía, si por un aborto de la naturaleza Leonel fuera candidato, ya él no dice, ya él dejó lo del aborto de la naturaleza, ahora dice, la candidatura está entre Leonel y Danilo. Pero Leonel tiene un año en campaña, pero él no menciona la actividad permanente, la actividad política permanente en que está el gobierno. Pero que Danilo no puede ser candidato, la Constitución se lo prohíbe. Ajá, sí. Que no hay que verlo en ese contexto. En ese contexto, exactamente. Él lo dice, pero entonces plantea, bueno, pero si se reforma la Constitución, pero hay algo que él, sin proponérselo, devela la debilidad de una probable candidatura del presidente Medina. Y es cuando él dice, en el caso hipotético que el presidente Medina se imponga como candidato y Leonel sea candidato también, y el PRM por otro lado, eso implicaría que no habría triunfo en la primera vuelta. Y por eso yo digo, y yo insisto, y yo desde que Danilo se juramento como presidente, yo he dicho que no hay forma de que Danilo pueda, aunque Danilo haga y retuerce y cercene la Suprema y haga todo lo que ha querido, Danilo no va a poder ser candidato y un proyecto de reelección está derrotado de por sí, porque no tiene posibilidad de ganar en una... Porque el presidente Medina no es un candidato en sí. El presidente Medina es un candidato de gobierno. Fíjense incluso que el presidente Medina logra ganar las elecciones del 16, pero la del 12 tuvo que ganar a Leonel. Si no la gana Leonel, el PLD no retiene el poder. Y el hecho mismo del presidente Fernández asumir un comportamiento noble y ponerse por encima del bien y el mal en ese esquema, y de manera honesta, sincera y transparente asumir, a pesar de los pesares y el ambiente de la coyuntura de esa modificación constitucional en el 15 para una segunda oportunidad a Danilo, él lo asumió, el presidente Fernández, con mucha entereza, y el hecho de dar ese paso tan claro y transparente de asumirlo y hacerlo en el sentido de la conformación de 4 frentes. Un frente que esté accionando políticamente, electoralmente, encabezado
por el presidente Danilo Medina, por la vicepresidenta en ese momento, doña Margarita Cedeño, uno que encabezó él y el vicepresidente, y uno el sector externo. O sea, fueron prácticamente cuatro frentes de campaña. De campaña en medio de uno lo encabezó Danilo, otro lo encabezó Leonel, otro lo encabezó Margarita y el otro es Rafael Alburquerque, que cuando eso era vicepresidente todavía. Entonces, y me refiero en la del 15, también, que esa decisión de haberse producido la reforma. Tres frentes. Entonces, el presidente Fernández asumió en esa dirección un compromiso de que las cosas salgan bien, que contribuyó de manera directa a ese triunfo. Pero la realidad está clara. Si el PLD, como organización política, y todas las encuestas ahí lo ubican, establece por encima de un 50%, y la última así se le da hasta un 55%. Eso significa de que la gente está conforme con los gobiernos que ha realizado el PLD. Hasta ahí estamos bien. Y si hay un 73% y hasta un 78% que rechaza y no está de acuerdo con la reelección, con una modificación constitucional para la reelección, te dice a ti que esa parte ahí tiene una situación difícil. Una pata coja. Y si los dirigentes del PLD, que son 7, que estuvieron corriendo o que están corriendo y no llegan juntos ni a un 5%, con una nueva generación, una nueva alternativa, no han logrado escalar, no han logrado medir, solo al interno del PLD mide Leonel Fernández, mide el presidente Medina, que no tiene la oportunidad de reelegirse porque la Constitución se lo prohíbe por un artículo que se dice que es hijo directamente de él, hecho por él desde el punto de vista del diseño para tal fin. Entonces, ¿qué es lo que significa entonces esto? Y si Leonel tiene el 47%, el presidente del PLD, en esa encuesta CISA, y hay otras encuestas que lo llevan a más de un 50%. Entonces está claro la ecuación política. Un PLD como partido de gobierno en un 55%. Una reelección rechazada en un 78%. Los demás aspirantes no logran ni un 5%, todos juntos. No estamos hablando de nadie ahí en particular, todos juntos. Y Leonel con un 47%, que quiere la gente que el PLD siga gobernando, pero con Leonel. Óyeme, eso no es decir, eso lo tiene que decir quien sea. Y cualquier persona tiene que verlo, interpretarlo y concluirlo ahí. Que a veces no nos detenemos a ver la ecuación y hacer las conclusiones que nosotros hacemos partiendo de números concretos y sondeos concretos de las empresas encuestadoras más prestigiosas del país. Que hay otras, cuando ustedes no ven que del litoral del gobierno no se está insistiendo y dándonos encuestas de desayuno, de almuerzo y de cena y de merienda. Y que el pueblo manda. Es porque las cosas no están para eso. Eso es simple, porque ahí se monitorea. No, pero José Ramón Peralta admitió que la aprobación del presidente está por debajo. Él dijo, cuando él dice que está por debajo de 40, porque está por debajo de 30. Porque así es. Lindsay dijo que ella vio una encuesta que le daba un 22% de aprobación al presidente. Ya te observo que cuando tú no ves que nos están dando encuestas de desayuno, de comida, de almuerzo, de merienda y de cena, y vuelve el plato igual a prepararse para el día siguiente, es porque las cosas no andan bien. Pero no porque aparezcan o no las encuestas, es que uno percibe que hay una actitud de todos los sectores que convergen alrededor del discurso, del espíritu de que no puede ser permitido, ni promovido, ni aceptado, ni contemplado en
ninguna mente ni ningún sector la idea de que se aboque una nueva modificación constitucional para un traje a la medida. Pero no es porque se trate del presidente Medina, puede ser el presidente Fernández, el presidente Juan Pérez o María. Es que como una sociedad entienda, maneje, valore su constitución, eso es lo que dice de esa sociedad como tal. Entonces, una acción de esa naturaleza ahora, en el 2020, en democracia, ¿quién garantiza que no venga a haber otro invento? Otro invento. Entonces, ahí es donde nacen, surgen los hábitos. Por eso que yo creo en la sostenibilidad institucional. De quererse la gente perpetuar. El que está como funcionario, el diputado, el senador, y el que está gobernando como presidente. Entonces debe haber una flexibilidad, pero no porque yo quiero, no, es porque la Carta Magna, la ley de leyes, no puede estar como que si fuera una pizza, una comida rápida de que me vendo, me compro. Mira, eso hay que desintoxicarse de esa, por una vez y por todas. Entonces, en esa línea hay que orientar al país y fortalecer esto, porque si no se hace ahora... José Ramón Peralta decía hace pocos días, José Ramón Peralta decía hace pocos días que el PLD le está haciendo más oposición al gobierno que la oposición. Y a mí una persona muy vinculada al gobierno me resaltaba eso. Yo le decía a esa persona, yo invierto, lo que decía José Ramón Peralta, yo lo invierto. Yo digo que la embestida del gobierno es más contundente contra la militancia del PLD y específicamente contra quienes siguen a Leonel Fernández que contra los mismos contrarios políticos. Y tú te encuentras incluso que con gente que son de partidos de la oposición y que están en puestos en el gobierno, de empleo y de todo, y sin embargo a nadie que sea del PLD o que siga las orientaciones de Leonel le permiten ningún tipo de beneficio en este gobierno. Y yo le decía a esa persona, yo te invierto, lo que dijo José Ramón Peralta, yo lo invierto porque sé la verdad. Pero hay un asunto. En el hipotético y remoto caso que el presidente Medina logre una reforma constitucional para él repostularse, el primer voto en contra que tendría el presidente Medina es el voto de todos los militantes del PLD. Todos los militantes del PLD acudirían afanosa y activamente a las urnas a votar en contra del presidente Medina. Muy a pesar de que el presidente Medina ha ganado 2 elecciones. Pero ¿por qué los PLDistas? Y ese es un dato que el buen amigo Felipe Ciprián debería de enterarse. Porque toda la militancia del PLD fue perseguida como una cacería de brujos en las instituciones públicas. Y eso no lo saben, porque los militantes del PLD, si hubiesen sido como los militantes del PRD, hasta le prenden fuego a las instituciones. Yo conozco de un caso, nada más, que fue en Hacienda, unos cuantos militantes se rebelaron fuertemente y fueron repuestos. Y después de que fueron repuestos, entonces lo cancelaron uno a uno. El problema resuelto, pero fueron cancelados como quiera. Entonces, todos los militantes del PLD, por eso ese afán de tomar el control de la Secretaría de Organización del PLD, poner a Miriam Cabral ahí y ahora abrir el padrón del PLD para que se puedan inscribir nuevos militantes, porque ellos saben la situación adversa que tienen a lo interno de su partido. Incluso hace unos 2 meses más o menos, se pidieron listas de los presidentes de comité de base para ponerle 15,000 pesos de sueldo a todos, a los presidentes de comité de base.
Y yo no sé qué pasó, si fue que en las listas no llegan, si fue que después la suspendieron, qué pasó, pero después tampoco les pusieron los 15,000 pesos o quizá a los militantes del PLD no les interesó dejarse utilizar por 15,000 miserables pesos mensuales. Pero la verdad es que la situación, que eso que decía José Ramón Peralta es verdad, pero invertida. Que los militantes del PLD han sido tan crudamente perseguidos que la mayoría tienen una actitud levantista. El presidente Leonel Fernández, en su condición de presidente del PLD, y como todo indica que ganaría las elecciones en mayo del 20, una tarea, aunque no se pudiera ver como, bueno, pero Manuel Brito está planteándole a un presidente con una agenda tan importante que es de un presidente manejar el país, un aspecto hasta personal y del PLD en sí, de esa organización política. Pero es algo hasta humano, algo de preservación al propio partido, que el presidente del PLD y el presidente del país, si partimos del análisis de todas las posibilidades que tiene para el 20, que le compete, y es que se ha abierto, óigame señores, y no somos ni tontos ni perezosos, se ha abierto un destello de luz, una pequeña ventana de esperanza en los PLDistas, de dar un voto de confianza, si pudiera así señalar, ¿verdad?, a una oportunidad al presidente Fernández sobre la base de la situación que tiene la militancia del PLD, de abandono, de cariño, de respeto, de consideración y hasta del trato en términos generales, porque no es que se le dé o no un empleo bien ganado y merecido, porque se tiene otros dirigentes tienen unas expectativas mayores y a veces son dirigentes del PLD que son cosas menores alcanzables y que ven a los ojos de ellos que las reciben personas no porque no sean o sean del PLD, sino que no lo son, no están más preparados, no están en las condiciones de asumir igual que ellos y se opta para una exclusión a ese PLDista. Entonces, esa oportunidad de esperanza y de voto de confianza, si se falla, y eso debe ir también el espíritu de quienes tendrán la oportunidad de ser funcionarios en el gobierno del doctor Leonel Fernández, y no se rescata esa esperanza, ese trato, ese apoyo, ese cariño, esa buena relación humana, estaríamos presenciando la sepultura definitiva de lo que sería la articulación de esa militancia del PLD con el entusiasmo y el orgullo que pudiera haberse perdido y que hay una oportunidad de rescatarse. No sé si tú me entiendes, porque en la manera en que esa gente han venido acompañando al presidente Fernández en un momento, para mí, el más difícil, no de él, de cualquier político en el mundo. Y esos dirigentes medios, de bases del PLD, jugándosela y desafiando, dando sangre, corazón y cuajo, para ayudar a acompañar a Leonel Fernández en ese tramo de su carrera política bajo la causa de que se respete la Constitución, de que debe haber un trato y un respeto digno
con la misma nobleza con que el presidente del PLD, Leonel Fernández, trata a sus compañeros y hasta a sus adversarios políticos y gente que hasta sin ninguna razón tú le sientes que derraman con una alta mezquindad esa grasa de odio, como de envidia, de chisme, porque no es que usted, Leonel es un ser humano que está llamado como ser humano a tener todas las fallas, pero no tampoco uno caer al extremo, y más una persona que te da un trato de don de gente, como se dice, de dama, de buen caballero. Eso es la verdad. Usted puede tener, como todos podríamos tener, alguna diferencia como político en algún enfoque, algunos criterios con el presidente Fernández, pero usted de ahí esos aspectos y ser parte de unas situaciones y más del litoral de tu propio partido, a quienes le ha dado lo que ellos de manera individual no estaban dispuestos ni a darse para ellos mismos, ya ahí hay una falla seria, profunda, que requiere, como diría el doctor Pincho Castillo, hay algo profundo, serio, con toda razón, que hay que analizar detenidamente y con el cuidado debido, como dice el doctor Pincho, que he estado viéndolo en los últimos días, en los últimos programas, y felicidades, de verdad que hay... Excelente. Óyeme, hay un enfoque, y mira que yo muy pocas veces me he referido a ese tipo de cosas aquí en el espacio, unos enfoques bien relanzados, bien actualizados, al momento, sosegado, de orientación, que la verdad que me ha obligado, a partir del momento en los últimos tiempos que me había desconectado un poco, que me ha obligado a seguirlo viendo. Y la verdad es que felicidades en esos enfoques que son muy, muy oportunos y muy certeros, y vale la pena saber, conocer y verlo de verdad, en definitiva. Bueno, el asunto es que por ahí está la situación al interno del Partido de la Liberación Dominicana, y con el reto que tiene ese equipo que acompaña al presidente Fernández de rescatar la moral al PLDista, la estima, la alta estima que él ha perdido, se siente esa estima mancillada, pisoteada de alguna manera. Y por ahí está esa oportunidad que se está dando en ese sentido y que requiere de que se tenga esa reflexión, la humildad necesaria, debida, porque de lo contrario vamos a convertir, y que en gran medida hay parte de eso, un manicomio psicológico a los PLDistas por ese desenfoque que se le ha dado como señal desde el gobierno. Porque el asunto no es que se perciba con un sectarismo de que un gobierno es de un partido que está dirigiendo los destinos de un país. Eso es imposible. Pero tampoco que quienes no deben estar sean los militantes del partido. Que se les persiga para que no estén. Oye, para que no estén, y que la exclusión total sea de quien sea de ese partido que está gobernando, la oportunidad sea más difícil. Ir a la oficina de determinados funcionarios a resolver en un asunto particular de una comunidad, te ven es como un pedigüeño. Tú lo que vas como un vago a molestar y hacerle perder el tiempo. Sí. Entonces, hay esos esquemas, hay muchos que cuando dicen, no es una comisión de tal sitio, no dicen que es una comisión de la organización política, porque entienden que eso les puede dar una desventaja para ver un determinado funcionario que van a plantearle soluciones de su sector, de su comunidad, de su provincia o municipio. Bueno, hay Brito, un poco de esa situación, lamentablemente. Hemos acabado. Así es, felizmente. Hasta la semana próxima. Ya la semana próxima es la última antes de la Semana Santa. Así es. Bueno, desearles a los
dominicanos en cualquier parte del mundo, que se cuiden, que pasen bien, que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga a todos. Igual, hasta el próximo lunes. Pasen bien.